Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de alegría y de esos pequeños momentos que hacen que la vida sea verdaderamente especial. Hoy, tenemos entre manos un vídeo que sé con total certeza, que muchos de ustedes han estado esperando con una mezcla de expectación y anhelo, especialmente si sus corazones laten al ritmo de la televisión turca y han seguido de cerca, con devoción, la intrincada y apasionante historia de dos personas que han capturado nuestra atención y nuestros sentimientos, Serkan y Özge. Prepárense, abróchense los cinturones, porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de los últimos acontecimientos que no solo confirman, sino que gritan a los cuatro vientos algo que muchos de nosotros siempre sospechamos, o quizás, con cada fibra de nuestro ser deseamos que fuera cierto. El amor entre Serkan y Özge nunca ha sido tan fuerte, tan inquebrantable, tan fundamental como lo es ahora mismo. Si han leído bien y hoy con análisis detallados y una perspectiva clara, vamos a desgranar por qué esta afirmación, lejos de ser una simple hipótesis, se ha convertido en una verdad irrefutable, más sólida y palpable que nunca. Antes de zambullirnos de lleno en esta noticia que estoy seguro que les va a emocionar tanto como a mí, quiero recordarles algo vital, algo que nos permite seguir construyendo esta comunidad tan especial que hemos formado juntos. Si por azares del destino aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajo. Es un gesto sencillo, completamente gratuito, pero que para nosotros significa el mundo. Nos da la fuerza y la motivación para seguir creando contenido de la más alta calidad, contenido que sabemos que aman y que disfrutan, porque está hecho con pasión y con la única intención de conectar con ustedes. Y por supuesto, no olviden activar esa campanita de notificaciones. Es su pase VIP para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola reflexión, ni una sola primicia que compartamos. Ahora sí, habiendo dicho esto, pongámonos manos a la obra y vamos a lo que vinimos. Todos, sin excepción, hemos sido testigos privilegiados de la relación de Serkan y Özge. Ha sido una verdadera montaña rusa emocional, un torbellino de sentimientos que nos ha tenido al borde de nuestros asientos, con el corazón en un puño y una sonrisa en los labios. Desde esos inicios cargados de una tensión casi palpable, salpicados de malentendidos, de miradas esquivas, pero también de esa chispa innegable que anunciaba un futuro prometedor, hasta los momentos de una conexión profunda y conmovedora, de desafíos que parecían insuperables y de pruebas que el destino, con su caprichosa mano, les ha puesto en el camino. Hemos sido testigos oculares de cada lágrima derramada, de cada sonrisa tímida que florecía en sus rostros, de cada mirada cargada de significado que lo decía todo sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Y a lo largo de todas estas temporadas, de todas estas tramas complejas y conmovedoras que nos han mantenido pegados a la pantalla, siempre ha habido una pregunta recurrente, flotando en el aire como un suspiro: ¿qué tan real es su amor? ¿Es un amor fabricado para las exigencias de la trama, una herramienta más de la narrativa, o es algo que trasciende las barreras de la ficción, una fuerza genuina que nace del alma? Hoy, con las últimas confirmaciones y un análisis detenido, podemos afirmar con una rotundidad absoluta, sin lugar a dudas ni a medias tintas: es más real y, sobre todo, es más fuerte que nunca. Hemos tenido la oportunidad de observar cómo, a pesar de las adversidades que se interponían en su camino, a pesar de las intenciones maliciosas de terceros que buscaban separarlos, a pesar de los secretos que amenazaban con erosionar su confianza y de los errores que inevitablemente se cometen en el camino, Serkan y Özge, con una tenacidad admirable, siempre han encontrado la forma, el resquicio, el camino de regreso el uno al otro. Sus personalidades, a primera vista tan dispares, a menudo contrapuestas, en realidad se complementan a la perfección, creando un equilibrio armónico que es la envidia de muchos. Él, a veces impulsivo, un torbellino de emociones contenidas, pero con un corazón de oro que late con fuerza bajo una fachada de aparente dureza y pragmatismo. Ella, por su parte, fuerte como una roca, independiente, con una entereza que inspira, pero poseedora de una dulzura innata que tiene el poder de desarma hasta al más escéptico. Juntos, como pareja, forman una unidad, una fuerza imparable, un equipo que no solo se enfrenta a los retos, sino que los transforma en oportunidades de crecimiento. ¿Y cuáles son esas confirmaciones tan contundentes, esas pruebas fehacientes que nos hacen exclamar con tanta convicción que su amor nunca fue tan fuerte? Bueno, para empezar, permítanme que les invite a reflexionar sobre la profunda evolución que han experimentado, tanto a nivel individual como, y esto es crucial, como pareja. Ya no son los mismos personajes que conocimos en los primeros episodios, aquellos que titubeaban y se escondían tras el miedo.
Han aprendido de sus errores, han sanado sus heridas, han crecido juntos, y esa es la piedra angular de cualquier relación sólida y duradera, sea en el mundo de la ficción o en el de la realidad. Hemos sido testigos de cómo Serkan ha ido despojándose de sus corazas, volviéndose más vulnerable, más dispuesto a expresar sus sentimientos más profundos, a abrir su corazón sin reservas. Y hemos visto a Ozge, a pesar de las cicatrices que el pasado le ha infligido, depositar en él una confianza absoluta, una fe inquebrantable que es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de un amor que aspira a perdurar en el tiempo. Esa confianza mutua, esa seguridad que han construido ladrillo a ladrillo, es el cimiento insustituible de cualquier relación que aspire a ser verdaderamente duradera. Además, si nos detenemos a analizar las tramas más recientes, los eventos que han ido ocurriendo y que, en muchos casos, han sido confirmados por el curso de la narrativa, observamos un patrón, un hilo conductor claro y evidente: sus acciones, sus decisiones, sus movimientos parecen estar intrínsecamente ligados a un objetivo común: protegerse mutuamente y, lo que es aún más importante, construir un futuro sólido y prometedor juntos. Ya no hay espacio para las dudas, para los juegos que antes lastraban su relación. Lo que vemos ahora es una conexión que emana desde lo más profundo del ser, una complicidad que solo el crisol del tiempo y las experiencias compartidas son capaces de forjar. Las miradas que intercambian ahora poseen una profundidad abismal, una comprensión silenciosa que habla volúmenes, que transmite un entendimiento que va más allá de las palabras. Se conocen a la perfección, anticipan las necesidades del otro antes incluso de que éstas se manifiesten, y se apoyan de manera incondicional, convirtiéndose en el soporte principal del otro. Pensemos en esos momentos cruciales, esos puntos de inflexión donde, a pesar de todas las dificultades y los obstáculos, eligieron la opción del otro, la felicidad del ser amado por encima de todo. Las innumerables ocasiones en las que uno de ellos tuvo que realizar un sacrificio importante, a menudo doloroso, por el bienestar del otro, demostrando de manera inequívoca que la felicidad de la persona amada es la máxima prioridad, el faro que guía sus decisiones. Esos actos desinteresados, esas elecciones difíciles pero necesarias que se toman en nombre del amor, son precisamente las que solidifican una relación hasta lo más profundo, elevándola a un plano de existencia superior. Y en el caso de Serkan y Ozge, hemos sido testigos de un sinfín de estos actos heroicos, de estas demostraciones de amor puro. Cada desafío que han superado juntos no los ha debilitado, sino que, por el contrario, los ha fortalecido, haciendo su vínculo aún más resiliente, más a prueba de bombas. Es fundamental también destacar, y esto es algo que resuena profundamente en la audiencia, cómo su relación ha tenido un impacto positivo y transformador en sus vidas. Han sido capaces de sacar lo mejor del otro, de motivar sus sueños más ambiciosos y de ayudarles a superar sus miedos más arraigados. Un amor que inspira, que impulsa hacia adelante, que motiva al crecimiento personal y mutuo, es un amor verdaderamente valioso, un tesoro que hay que proteger. Y eso es precisamente lo que estamos presenciando en Serkan y Ozge. Se han convertido en el refugio del otro, en ese lugar seguro, ese santuario donde pueden ser ellos mismos en su estado más puro, sin filtros ni pretensiones, sabiendo con certeza que serán aceptados, comprendidos y amados incondicionalmente. Las confirmaciones a las que nos referimos hoy, esas que hacen que esta afirmación sobre la fortaleza de su amor sea tan potente y resonante, provienen de fuentes que, si bien no podemos detallar explícitamente para no caer en spoilers específicos de tramas futuras, o para evitar revelar información de su vida real que podría ser delicada o prematura, apuntan de manera inequívoca hacia un compromiso renovado, una convicción profunda en su futuro compartido. Hablamos de acciones concretas, de declaraciones que, ya sean implícitas o explícitas dentro de sus narrativas, y de una coherencia inquebrantable en su desarrollo argumental que grita a los cuatro vientos amor eterno. Su historia ha transitado de ser un relato plagado de obstáculos, dudas y miedos, a convertirse en un testimonio vibrante de certeza, de construcción sólida y de un futuro prometedor. En este punto, estoy seguro de que muchos de ustedes estarán asintiendo con la cabeza, recordando esos momentos específicos que han visto en pantalla, esos gestos, esas palabras, esas miradas que resuenan perfectamente con lo que estamos argumentando. Y es que su química es sencillamente innegable. Esa manera tan particular en que sus ojos se encuentran, la forma casi instintiva en que sus manos se buscan, como sus sonrisas se iluminan de una manera especial cuando están juntos, son solo algunos de los detalles que hablan de un amor profundo. Son esos pequeños detalles, esos matices que a menudo pasan desapercibidos para el espectador casual, los que en realidad
construyen la base sólida de un amor auténtico y profundo, un amor que se nutre de lo cotidiano y lo extraordinario. Y nosotros, como fans devotos, hemos sido testigos privilegiados de cómo esos detalles se han ido acumulando, tejiendo una red de afecto inquebrantable, un lazo que parece imposible de romper. Hemos sido testigos de cómo han aprendido a comunicarse de una manera mucho más efectiva, a escuchar activamente las preocupaciones del otro, a validar sus sentimientos y a resolver los conflictos de una manera madura, respetuosa y constructiva. Esto, damas y caballeros, es algo que no se logra de la noche a la mañana. Se desarrolla con el tiempo, con paciencia y sobre todo con un esfuerzo consciente y mutuo por ambas partes. Y lo que Serkan y Özge nos muestran es un ejemplo paradigmático, un modelo perfecto de cómo una relación puede crecer, florecer y prosperar cuando existe una voluntad genuina y profunda de entenderse, de apoyarse y de trabajar juntos en la construcción de un futuro compartido. Ahora, para recapitular brevemente y poner en perspectiva todo lo que hemos explorado hoy, quiero reiterar la poderosa idea de que el amor entre Serkan y Özge nunca ha sido tan fuerte, tan arraigado, tan vital como lo es en este preciso momento. Hemos analizado con detenimiento cómo su evolución personal y como pareja, la confianza mutua inquebrantable que han logrado forjar, los sacrificios desinteresados que han realizado el uno por el otro, y el impacto positivo y transformador que tienen en sus vidas, son pruebas irrefutables, evidencias palpables de la solidez y la profundidad de su vínculo. Las confirmaciones recientes que han ido surgiendo no hacen más que solidificar esta percepción, demostrando un compromiso renovado, una visión clara y decidida de un futuro juntos, un futuro que parece escrito con tinta de amor eterno. Su historia se ha convertido en un testimonio conmovedor de que el amor, cuando es genuino, cuando es verdadero, tiene la capacidad innata de superar cualquier adversidad, cualquier obstáculo, y de volverse aún más fuerte, más resiliente, más valioso con cada desafío que se presenta en el camino. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en este análisis profundo y apasionado. Espero de verdad, con toda sinceridad, que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado creándolo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Están de acuerdo con esta afirmación que hemos defendido hoy? ¿Hay algún momento específico de su relación que ustedes consideren crucial, un punto de inflexión que demuestre de manera contundente la fuerza inquebrantable de su amor? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me nutre debatir con ustedes y su opinión es, sin lugar a dudas, uno de los pilares más valiosos de nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Es una forma sencilla de mostrarnos su apoyo y de ayudarnos a llegar a más personas. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans apasionados de esta increíble pareja. Y si todavía no lo han hecho, les reitero mi cálida y sincera invitación, suscríbanse a nuestro canal. No se arrepentirán, que tenemos muchas sorpresas y contenido increíble preparado exclusivamente para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho, vivan felices, y que el amor los acompañe siempre.